Claro ¿verdad? que para que esto pueda suceder necesitamos recultivar nuestros propios principios de comunicación. Primero, darnos cuenta de quiénes somos y de qué tenemos. Segundo, aprender a calificar, valorar, buscarle el sentido a cada una de las cosas que nosotros tenemos y cuáles deseamos intercambiar con el otro, porque esto nos va a permitir tener en cuenta al otro y descubrir si aparece en el otro la escucha o el interés cuando yo voy con mi propuesta de comunicación. La enfermedad más grave del ser humano es la soledad. Nosotros no estamos hablando de una enfermedad cualquiera, estamos hablando de la vacuna más importante de la humanidad, la comunicación. Y estamos intentando hacer un juego flexible entre la individualidad y lo social, lo microsocial, la manada, la familia, la aldea, el pueblo, para después entrar en situaciones que sean más grandes, porque sucede que cuando llegamos a las grandes concentraciones demográficas, nos encontramos con que el anonimato genera un nivel de alienación y llega a un nivel de soledad que realmente es muy enfermo. Es tremendo, es pararse en la calle Florida y ver cómo la gente habla sola cuando camina. Y esto es muy doloroso, claro. Yo lo comento, incluso dentro del libro hay algunas anécdotas, pero qué angustia tremenda a mis 15 años subir a un colectivo y no poder decirle buen día a nadie. O subir a un ascensor y no poder saludar. Y encontrarme con la percepción del sufrimiento, del dolor, de la soledad, exactamente en el lugar a donde hay un montón de personas en mi entorno. Esto es un tema que es muy cotidiano y que tiene una raíz muy virósica, una enfermedad que es muy grave, que nos aleja profundamente de nuestra capacidad humana, de nuestros talentos humanos, y además, obviamente, propicia todas las enfermedades secundarias de la angustia, las adicciones, el silencio, el maltrato, la actitud violenta. Son todas herencias o manifestaciones del dolor. Pasa que nos cuesta mucho, está ahí cerquita para ser reconocida la soledad como enfermedad. Y nosotros obviamos esto y entramos directamente a la irritación o al enojo en vez de tomar conciencia del dolor y de la búsqueda de caminos alternativos que de algún modo nos permitan recuperar. Ahí es donde le doy tanta importancia yo a esas agrupaciones que son los centros de residentes. En mi provincia Misiones, si bien tengo la honra de haber sido declarada correntina de las Misiones por la República de Corrientes, yo nací en Misiones. ¿Y cómo entré en un nivel de enamoramiento tan fuerte con Corrientes? Porque decido en Buenos Aires fundar la primera sociedad de residentes misioneros. Y voy buscando despacito hasta que armo. Pero éramos muy pocos. Entonces me fui a la casa de Corrientes y hablé con algunas personas que estaban allí, nos pusimos de charla y me encuentro con que había 17 centros de residentes correntinos. Inmediatamente tomé contacto con los 17 centros y empezamos a trabajar en común. El proyecto era agrandar, ensanchar esa actitud que hasta ahí probablemente era más reunirse para la evocación o la nostalgia.
y de golpe empezamos a pensar juntos en que además de la evocación y de sanar la nostalgia, podíamos mostrar lo nuestro de una manera que fuera enorgullecedora. Estoy hablando de allá de la década del 80 comienzos, donde hubo una hermosísima inundación. Entonces nos dividimos entre todos la actividad. Yo en esa época escribía para el diario Clarín, así que entonces empecé a usar los contactos periodísticos para ayuda y salíamos a los medios a decir, ¿saben que se rompió el bidet del segundo baño de su casa, señora? La provincia de Corrientes y la provincia de Misiones quedan en su país, pero no queremos dádivas, queremos que vengan a conocernos, a valorarnos y ayudarnos. Así fuimos, pedimos el Teatro Presidente Alvear, que era en ese momento el único teatro de la Intendencia de Buenos Aires, y empezamos a hacer musiqueadas, espectáculos, conciertos, danza, lectura de poesía, lectura de cuentos. Eran interminables, listas interminables que empezaban a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y la entrada llenamos colectivos, llenamos aviones de cosas, pero nunca desde un lugar en el que nos sintiéramos los infelices que iban a recibir limosna, que era la situación maldita de cabecita negra que a mí me tenía harta. Yo no quería más eso, quería respeto para mi gente, quería honrarla con la colaboración, no humillarla con una actitud pseudo beneficiosa. Toda esa historia está contenida en este libro y a mí me parece más que maravilloso poder decir que en la segunda edición agregamos un capitulito de acuerdo con mi coautor, porque de repente me parecía un sueño que 50 años después de haber llegado a Buenos Aires y de haber sentido que mi chamamé era música de sirvientas y se le escuchaba despectivamente, se estaba declarando patrimonio intangible del Mercosur y se estaba firmando el proyecto de declaración de patrimonio intangible en UNESCO del chamamé. Entonces le digo a Pepe, esto no puede quedar afuera porque quiere decir que vienen pasando cosas. Quiere decir que no nos vamos a quedar ni nos vamos a morir en la grieta, no nos vamos a morir en la parte decadente y miserable. No, tenemos opciones. Lo que necesitamos es excitar, traer, volver a poner en vigencia estos valores que en la provincianía, como estamos todos más cerca y menos apurados, están más claros. Sí, creo que además es un principio de los vendedores. Si yo no valoro, si yo no creo en lo que vendo, ¿qué vendo? O sea, ¿a quién me va a creer si no estoy convencido de que es bueno lo que vendo? A mí se me está creciendo un ombú. Está creciendo un ombú en el patio con lo que ustedes están diciendo. Me empezó a crecer el ombú con lo que Pepe hablaba de la autoestima. Y también con algo que dijiste vos, que lo sabemos todos, es que nosotros no tenemos incorporada la palabra de ser argentinos. Y mi pregunta es, ¿por qué en este país tan extenso y que tiene tantas provincias diferentes, ubicadas en geografías tan disímiles, hay algunas provincias que aún teniendo el mismo origen heterogéneo que todas las demás, en distintas proporciones, más italianos o menos españoles, más turcos o menos turcos, hay algunas provincias que sí tienen un perfil y una definición dentro del contexto nacional, a las que se las considera, aunque más no sean pintorescas, pero se las destaca por algo, y otras que están como perdidas en la masa. Yo, por ejemplo, percibo, no sé si acertado o equivocadamente, que Corrientes, Salta, Santiago, tal vez Tucumán, tal vez Córdoba, los rosarinos, no los santafesinos,
tienen como una identidad propia dentro del contexto y otras no. Otras tienen su nombre, sus instituciones, su existencia, pero no tienen un resalto. ¿Eso lo fabricamos nosotros o cómo se fabricó? Bueno, ese es el punto por el cual comenzó el trabajo de aportación de las minorías 2. Porque ahora nosotros nos estamos cuestionando esto, lo tenemos en la plenitud del laboratorio y tenemos un montón de vertientes, no una, un montón de vertientes que creemos que son todas profundamente significativas. No hay argentinos, pero hay correntinos. Es cierto. Y hay cordobeses. Es cierto. Y hay tucumanos, y hay salteños. Pampeanos. Sí. Pero no hay, yo en esa otra que voy a aportar, Pilar, yo no veo un resalte respecto de las demás, como sí veo en estas 3 o 4 que como que tienen más carteles. No solamente eso, Estela, sino que esto que está en investigación, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento, después de una loca experiencia que fue la de llevar este libro a España, y que lo llevamos como en un lugar secundario, y nos encontramos con que los españoles nos decían, pero si a nosotros nos pasa lo mismo. Exactamente. Claro. Entonces, empezamos a hacer nuestros análisis, y lo que estamos es revisando cómo funcionaron las corrientes migratorias, cómo se estructuraron. Esto nos va a llevar bastante tiempo, porque las corrientes migratorias fueron múltiples y tuvieron características y orígenes muy diversos. Desde las que generó Moreno cuando Misiones fue considerado el lugar más parecido a la Europa nórdica, entonces entró a recibir solamente suizos y alemanes y ucranianos, y después resulta que no, empezaron a entrar también japoneses y griegos, y o sea, una melange que es increíble. Hasta el día de hoy se descubren fisonomías que son muy particulares, y de hecho cuando yo voy a querer armar la sociedad de residentes y armo la sociedad de residentes misioneros, eran poquitos. Ahí descubrí un punto que está dentro de nuestra carpeta de datos en este momento para el otro libro, y es que hay un determinado tipo de inmigrante europeo que no mandó a sus hijos a Buenos Aires, los mandó a su lugar de origen, a estudiar a Alemania, a estudiar a Ucrania, a estudiar a Rusia, y esto nomás ya establece una cuestión diferente, porque vuelven profesionales y se instalan y generan una nueva cultura, una otra cultura. En cambio, por ejemplo, Corrientes ha ido instalando, y Corrientes tiene un criollo que es correntino, y que además cuando se le pregunta de dónde sos, dice correntino. El mestizaje, hay provisión del mestizaje, no ha sido tan... Claro, pero lo que pasa es que de todas maneras yo creo que estas son pequeñas vertientes. O sea, cuando nosotros hablamos de un antecedente demográfico vinculado a la corriente migratoria, estamos hablando de una pequeña vertiente, y nosotros intentamos llegar a tratar de diseñar perfiles que nos ayuden a dibujar perfiles psicológicos. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, Rusia, España, Argentina. Argentina está tercero en el mundo por la variedad de su riqueza folclórica. Tercera en el mundo. ¿Podemos decir que la extensión geográfica juega un papel? Sí, podemos decir. ¿Podemos decir que la multiplicidad de corrientes migratorias? Sí, podemos decir. Pero hay otra cosa más a la que todavía no hemos llegado, porque hay lugares en los cuales nos encontramos con que se va ascendiendo intelectual y productivamente, y hay otros lugares en los cuales se va descendiendo, y esto intelectual y productivamente también, y esto no está en directa concordancia con las características de las corrientes migratorias.
El tema da para mucho. Por eso este libro se llama Ensayo Psicológico y Antropológico, porque es nuestro balbuceo. Aquí hemos trabajado lo que inicialmente ha sido la experiencia de Pepe y la experiencia de Marta y las conclusiones que empezamos a sacar en la clínica, en los consultorios, al ver cómo el ADN de cada paciente va mostrando un montón de características que a nosotros nos son muy importantes de ser comprendidas para después poder trabajar sobre su salud emocional. El que nos ha aportado muchísimo a ese nivel ha sido Carl Jung, y de verdad que no nos alcanzan los tiempos a veces para poder dedicarle todo lo que querríamos a la investigación de este tema, que es verdaderamente un temazo. Un temazo porque además ahí adentro está la raíz de la salud emocional de un pueblo.